Y yo voy a hablar hoy de algo que se llama medicina de precisión, medicina personalizada, y hablaré mucho de genes, de moléculas, de cómo tratamos el cáncer ahora, pero cuando hablamos de medicina personalizada, al final, y esto es lo más importante, el centro de todo es la persona. Y tenemos que utilizar la última molécula, la última tecnología, nuestros últimos recursos, los mayores avances, pero sin perder nunca la perspectiva del paciente como persona, de la paciente o del paciente como persona. Sin eso no estamos haciendo ni buena oncología ni buena medicina en general y probablemente ni siquiera una buena labor profesional, sea cual sea el ámbito en el que nos manejamos. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de la Semana de la Salud de febrero. Hoy, en colaboración con Azaica, nos acompaña el doctor César Rodríguez Sánchez, jefe de la unidad del Servicio de Oncología Médica, y a mi derecha tenemos a Pilar de la Higuera, presidente de la Asociación de Azaica, la que presentará al ponente y nos contará un poco más sobre el tema que va a tratar hoy. No me deja leer el currículum, me ha dicho que ni hablar, que simplemente diga que debe de ser pues muy típico de él, ¿no? El no quererse dar la importancia y la relevancia que las pacientes, que muchas sé que estáis aquí ahora mismo, le dais, pero él la tiene por sí mismo y por detalles como este también. Él es oncólogo y es jefe de sección del Hospital Universitario de Salamanca y vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, a la que recurrimos muchos por los datos que nos ofrece anualmente y por la atención que tiene siempre a pacientes y a familiares. ¿Por qué estamos hablando hoy de cáncer aquí? Pues estamos hablando de cáncer porque en España se diagnostican al año, esta es la mala noticia, 280.000 casos de cáncer. Las cifras del cáncer en España, lo decía antes Pilar, este es el documento que la Sociedad Española de Oncología Médica lanza todos los años acerca de cómo estamos. La mala noticia es que hay 280.000 casos de cáncer. La buena noticia es que empezamos a ver por primera vez en muchas décadas una tendencia a la estabilización en el número de casos de cáncer. Probablemente estamos asistiendo a algunos factores que no son reales, porque la pandemia ha llevado a que haya habido una disminución de algunos diagnósticos en los 2 últimos años, porque hay pacientes que por desgracia se han perdido por el camino, podemos hablar de esto al final, pero también porque ha habido una mortalidad muy elevada en población de edad avanzada, y es la edad uno de los factores de riesgo para padecer cáncer. Si ha habido mucha mortalidad por COVID, habremos tenido menos incidencia de tumores. Esto es así. Pero es verdad que hay una tendencia a aplanarse un poquito las curvas en lo que es la incidencia, porque también hay programas de diagnóstico precoz. Hasta ahora el cáncer de mama tenía un programa de diagnóstico precoz y cuando diagnosticábamos precozmente eso ya contaba como cáncer, porque las mamografías detectan cáncer. Pero el cáncer más frecuente en la población española es el cáncer de colon y recto, y ahora estamos ya participando, muchos de vosotros, en los programas de cribado de cáncer colorectal. Y el cribado de cáncer colorectal detecta también muchos pólipos que se quitan y ya no son tumores, y por tanto estamos disminuyendo la incidencia de cáncer colorectal con el cribado. No obstante, ahí tienen las cifras, 150 y tantos mil varones, 120.000 mujeres. En varones el tumor más frecuente la próstata, seguido de colon y recto y de pulmón, y en mujeres pues el más frecuente la mama, colon y recto y pulmón. Cuando sumamos varones y mujeres, el cáncer colorectal sigue siendo la primera causa en incidencia en cáncer en la población española. Y la mortalidad, pues aquí cambia. El cáncer más frecuente en varones es el cáncer de próstata, pero el que más muertes produce es el cáncer de pulmón. Y aquí lanzaré luego una pequeña voz de alarma. El cáncer de pulmón produce mucha mortalidad, todavía se cura muy poco, todavía tenemos unas tasas de mortalidad anual que son muy elevadas, y el problema que estamos teniendo y que estamos viendo fundamentalmente, y luego lo veremos, es que en varones estamos viendo una tendencia a disminuir la incidencia de cáncer de pulmón porque fumaban mucho pero han empezado a disminuir el hábito tabáquico antes, y en mujeres estamos viendo una tendencia muy creciente al cáncer de pulmón y una mortalidad por cáncer de pulmón muy elevada porque todavía siguen elevándose las tasas de mujeres que se incorporan al hábito tabáquico, y vamos a ver un problema de salud muy importante. El cáncer
cáncer es la segunda causa de mortalidad en España por detrás de las enfermedades cardiovasculares en la población global. En varones es la primera, en mujeres es la segunda. La buena noticia es que aunque la incidencia está aumentando, la mortalidad está disminuyendo. Hay menos mortalidad por cáncer, hay más supervivencia, y esto es debido a lo que vamos a hablar hoy aquí, a la mejora en los diagnósticos y la mejora en los tratamientos. Bien, esto es la tendencia de la evolución de la mortalidad en España por cáncer. La curva que ven arriba son todos los tumores. Y como pueden ver ahí, tras muchos años, desde los años 50 hasta comienzos de los años 2000, de incremento en la mortalidad, por fin empezamos a ver una caída en la mortalidad de la mayor parte de los tumores, incluyendo el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el cáncer de páncreas. Por desgracia sigue siendo una causa que no somos capaces de corregir, y como veremos luego, el cáncer de mama. Bueno, en este caso, por ejemplo, es el de las mujeres. Ven ahí la curva de cáncer de mama con una clara tendencia a la disminución, pero fíjense en una curva azul oscuro que sube como la espuma, y es la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres en este momento en España. En este momento, históricamente, siempre hay una frase que todas las clases que uno prepara de cáncer en la facultad dice, que es que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por enfermedad neoplásica en la mujer en España. Está a punto de dejar de serlo, y está a punto de dejar de serlo porque le va a adelantar el cáncer de pulmón. En este momento hay casi las mismas muertes por cáncer de pulmón en mujeres en España que por cáncer de mama, y me imagino que ya se imaginan cuál es la causa. Hablaremos al final de ello, porque la charla fundamentalmente va dirigida a la medicina de precisión. ¿Qué es lo que ha cambiado en el tratamiento del cáncer en los últimos 20 años, en general a nivel global en el mundo, pero en particular en las sociedades occidentales? Y vamos a hablar cómo ha cambiado esto en España. ¿Qué hemos aprendido? Que el cáncer no es una única enfermedad. El cáncer son decenas y decenas de enfermedades, más de 200 entidades clínicas diferentes. Y esto lo hemos sabido porque hemos avanzado mucho en el conocimiento de la biología molecular del cáncer. La biología molecular es cómo es el cáncer de puertas para adentro. Hasta ahora, la visión que teníamos de un tumor era la que teníamos o en las pruebas radiológicas, un escáner, una radiografía, una colonoscopia, lo que ustedes quieran, y en el microscopio, cómo veíamos el tumor a través de unas lentes que amplificaban mucho el tamaño de la célula, pero no nos decían otra cosa más que morfología, o como mucho con una serie de tinciones, qué expresión de determinadas proteínas tenía el tumor. Ahora entramos al fondo del tumor, sabemos cuál es su comportamiento molecular, qué genes tiene alterados, cómo prolifera el tumor, por qué prolifera. Eso es la biología molecular del cáncer. Haber avanzado en la biología molecular del cáncer ha servido para dos cosas. Uno, mayor precisión diagnóstica. Les voy a poner un ejemplo luego con el cáncer de pulmón. Hasta hace muy poco tiempo decíamos cáncer de pulmón microcítico y no microcítico. Si hay alguien aquí o que ha tenido un cáncer de pulmón o tiene un familiar con cáncer de pulmón, le decían microcítico o no microcítico. Y los no microcíticos, como mucho, carcinoma epidermoide o adenocarcinoma. Y ahí se acababa. ¿Qué tenemos ahora? Mayor precisión diagnóstica. Sabemos que dentro de los adenocarcinomas hay muchísimos tipos diferentes en función de alteraciones genómicas íntimas del tumor. Si conocemos mejor el tumor y avanzamos en la biología molecular, identificamos cómo hacerle daño al tumor. Hay tumores que proliferan porque tienen una mutación, que en inglés dicen driver y aquí se puede decir conductora, una mutación conductora, es decir, esa mutación es la que dirige toda la vida del tumor. Si somos capaces de identificarle y le damos ahí, vamos a ser capaces de tener muy buenos resultados terapéuticos. Por tanto, conozco bien el tumor, identifico moléculas, desarrollo terapias específicas frente a eso que vamos a hacer. Tengo aquí alguna paciente que me decía, ¿no? Tanta medicina de precisión, y a mí me estás dando la quimioterapia de toda la vida. Bueno, eso también es medicina de precisión. Porque hoy en día la medicina de precisión sirve para saber a quién le tengo que dar quimioterapia y a quién se la ha estado dando durante 20 años y ahora resulta que nos hemos dado cuenta que no la hubiera necesitado. Seleccionamos mejor qué pacientes necesitan también los tratamientos clásicos. O sea que medicina de precisión no solo es darle una molécula, la última que tengo a una paciente, también es a quién no le tengo que dar el tratamiento clásico que toda la vida hemos dado, como puede ser la quimioterapia. Bien, es esencial para hacer todo esto investigación clínica y translacional. La investigación clínica es la que hacemos en los ensayos clínicos. Hay pacientes que entran a ensayos clínicos donde probamos nuevas moléculas y siempre comparadas frente a un estándar de calidad. La investigación clínica en España tiene muy buena salud y se puede decir que es una de las mejores del mundo. Y la investigación translacional es aquella que va del laboratorio a la clínica, donde se identifican esos biomarcadores y donde decimos, bueno, pues hay que darle a esta diana terapéutica. Y lo más importante es el abordaje multidisciplinar, cuando ya tenemos todo esto. A día de hoy, y esto lo pondré luego en una diapositiva de resumen, no se puede tratar
el cáncer de manera individual. Ya estamos muy lejos de aquella época donde uno le diagnosticaban un tumor, le mandaban a la consulta a un cirujano, el cirujano le veía, como mucho le operaba, luego el cirujano le mandaba al oncólogo, el oncólogo luego le mandaba radioterapia. No. Esto se sigue haciendo porque, lógicamente, hay que ir a las consultas de los diferentes especialistas, pero todos esos especialistas tienen que trabajar en equipo en lo que llamamos comités multidisciplinares de tumores. No se concibe tratar a un paciente con cáncer a día de hoy sin un comité multidisciplinar. Yo a veces digo que no me sirve de nada un hospital comarcal con un oncólogo si tienes un hospital de calidad a 60 kilómetros. El paciente a veces tiene que entender que tiene que desplazarse 60 kilómetros donde hay un comité multidisciplinar, y eso siempre será mejor a que le vean a la puerta de casa a alguien de manera individual. Si hacemos todo esto, tendremos un tratamiento más personalizado, una medicina de precisión. ¿Por qué es importante la medicina de precisión? Porque los tumores cambian y los tumores son dinámicos. Esto está en inglés, da lo mismo. Vean colores y células. Un tumor, desde que se diagnostica, cuando luego progresa, cuando cambia, va modificando su comportamiento y va modificando su biología. Y hasta hace años lo que hacíamos era que a una paciente que le diagnosticábamos un tumor en el año 2010 y tenía una serie de características, la seguíamos tratando durante 10 años a medida que hacía o metástasis o lo que quisiéramos, con las mismas información que habíamos obtenido de la biopsia de hace 10 años. Y hoy sabemos que eso no es así, que tenemos que rebiopsiar, que tenemos que obtener información del tumor en tiempo real. Por eso a día de hoy, cada vez que hay una progresión, una nueva biopsia, nueva información biológica, porque el tumor va cambiando. Cuando está localizado, cuando luego afecta a los ganglios, cuando puede dar metástasis en diferentes órganos, es dinámico. Y es dinámico en parte por nuestra culpa. A medida que le sometemos a presión terapéutica, el tumor cambia, se hace resistente, seleccionamos poblaciones. Si yo voy a una isla y tengo 50 blancos y 50 negros y solo mato negros, dentro de 10 años solo tendré blancos. Pues el tumor es igual. Cuando yo utilizo una terapia de manera continuada, genero resistencias y aquellas células resistentes van siendo las que toman posesión del asunto, y tendré que rebiopsiar y ver cómo son esas células para empezar a tratar de otra manera el tumor. Esto hay modelos muy bonitos. Fíjense, esto es una publicación, solo se lo pongo como ejemplo. Esto, por supuesto, no lo pongo para que lo lean ni lo miren. Esta es una paciente única a la que en un momento dado, en la parte de arriba, se le diagnostica un tumor y los colores en rojo son las mutaciones que ese tumor tenía. Y cada vez que la paciente hacía una metástasis diferente, una progresión, hubo alguien que se le ocurrió rebiopsiar. Ir con una aguja, un TAC, pinchar el hígado, pinchar el pulmón, y todo lo que son puntos rojos son mutaciones nuevas que iban apareciendo. Es decir, a medida que el tumor iba cambiando, progresando, dando metástasis, yéndose a otro órgano, el tumor cambiaba. Si le hubiéramos seguido dando los tratamientos pensando en el tumor que tenía al principio, no habríamos hecho nada. Bueno, pues esto, que es lo que llamamos medicina de precisión, es algo muy antiguo, porque la medicina de precisión consistía en hacer algo que funcionara en un tumor específicamente, aunque no funcione en otro, porque hemos encontrado la vía clave. Bueno, pues el primero que hizo medicina de precisión fue este señor que se llamaba Bitson. Este era un cirujano escocés, un cirujano militar, de un hospital militar mejor, ¿no? Y entonces en 1896, es decir, en el siglo XIX, ya no hablo del XX, hablo del XIX, de manera casual, pero era un hombre observador, la medicina antes se basaba mucho en la observación y menos en la tecnología, operó a una mujer porque tenía un problema pélvico y le quitó los ovarios. Esa mujer tenía un cáncer de mama metastásico, pero había hecho un problema en los ovarios y se los tenía que quitar, la operó y se los quitó. Y la sorpresa fue que en los meses posteriores el cáncer de mama empezó a responder. Y se hizo la pregunta, ¿por qué a esta mujer que tenía un cáncer de mama en progresión en 1896, que estaba ulcerado, cuando le quité los ovarios mejoró? Y como era medicina basada en la observación, se dio cuenta de que los ovarios ejercían algún estímulo sobre ese cáncer de mama. Eran las hormonas, eran los estrógenos. ¿Qué hizo? Siguió quitando ovarios a mujeres que tenían cánceres de mama avanzados y observó que había respuesta. Eso es medicina de precisión. Los estrógenos eran el foco. El tumor de la mama tenía receptores para estrógenos, ni él sabía lo que eran los estrógenos, ni sabía lo que era el receptor de estrógenos, pero sabía que quitando los ovarios los tumores de la mama respondían. Hubo gente luego ya que investigó y en 1958 el doctor Jensen descubrió que en determinadas células había unos genes que codificaban un receptor. ¿Un receptor para qué? Para estrógenos. Un receptor no es otra cosa que una
cerradura en la que encaja perfectamente una llave. En el cáncer de mama es muy frecuente que las células de cáncer de mama estén llenas de cerraduras donde encajan perfectamente los estrógenos, que son la llave. Y los estrógenos abren esa puerta, estimulan el crecimiento del tumor. Descubrir esta cerradura fue fundamental, porque solo había que encontrar la llave, que eran los estrógenos, y posteriormente emplear silicona, es decir, tapar la cerradura para que los estrógenos no pudieran entrar. Pues esto fue lo que se hizo. Se detectó que éramos capaces a nivel molecular de ver los receptores de estrógenos y posteriormente se diseñó una molécula que ejerce de silicona, tapa directamente el receptor de estrógenos. Quienes hayan visto alguna vez una charla parecida que yo daba hace unos años, vieron también que tenía una diapositiva que voy a repetir hoy, o sea que alguien ya me la ha visto seguro. La medicina de precisión, que hablamos del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Que estamos aquí haciendo cosas muy modernas, y yo hago una pregunta que es una pregunta tipo test que alguno ya me ha visto, ¿no? Y yo pregunto que ¿qué es más antiguo? La primera terapia dirigida, la primera terapia de precisión para el cáncer de mama, la llegada del hombre a la luna, ¿hay dudas ya o no? ¿Qué es más antiguo? O yo, ¿cuál de los tres es más antiguo? Ahí estamos dudando. Bueno, pues los tres son igual de antiguos. La primera medicina de precisión que se utilizó en el tratamiento del cáncer fue el tamoxifeno. El tamoxifeno es una molécula que actúa sobre un receptor específico y se empezó a utilizar en 1969. O sea, esto es más viejo que lo que todos nos podemos imaginar. ¿Y qué supuso esto? Supuso que cuando yo doy tamoxifeno a las pacientes que tienen la cerradura, les cambio el pronóstico de una manera drástica, pero a las que no tienen la cerradura no se lo tengo que dar. De modo que, ¿qué dicen estas gráficas? Pues dicen que cuando la gráfica azul oscuro que va por arriba, cuando yo tengo un tumor con receptores estrógenos al que no le doy tamoxifeno, tengo muchísimas recaídas y muchísima mortalidad. Y en el momento que incorporo esa molécula y bloqueo un receptor específico, las curvas caen de manera drástica, tanto en progresiones de la enfermedad como en supervivencia, en mortalidad, mejor dicho. Esto quiere decir que cuando uso una terapia dirigida, uso terapia de precisión, hago un efecto muy grande sobre una población muy concreta. No le tengo que dar esa molécula a otra persona, solo a quien tiene ese receptor. De modo que seré más eficaz y evitaré efectos secundarios en quienes no la tienen que recibir. ¿Qué ocurre? Que ahora somos mucho más eficaces. Ahora ya no miramos un receptor. Ya no miramos el receptor de estrógenos o ER2, del que luego hablaré. Ahora miramos un montón de información a la vez. Ahora ya utilizamos la genómica. Hemos sabido que el cáncer de mama es esto. El cáncer de mama no es cáncer de mama. Tenemos cánceres de mama luminales A, luminales B, ER2 enriquecido, basales like. Ahora ya tenemos unos que llamamos ER2 low, PI3K mutado. Son decenas de entidades que en función de la expresión de genes que tienen, en amarillo, expresión de mucho gen, en azul, baja expresión. Ustedes fíjense, la primera línea de arriba, lo diferente que es a la tercera. Eso es cáncer de mama. Pues son enfermedades absolutamente diferentes que trataremos de una manera muy diferente. Esto es algo que cambió la historia del cáncer de mama. Si el tamoxifeno lo cambió, esto también lo cambió. Hablaré luego de cáncer de pulmón, todo el mundo tranquilo. Fuimos capaces de darnos cuenta que algunos tumores de la mama tenían en su superficie esos receptores, que son como lugares donde encajan perfectamente determinadas moléculas. Es lo que llamamos ER2, 15-20% solo de los tumores de la mama. Pero esos tumores de la mama en los años 90 eran los más agresivos. Cuando entraba un cáncer de mama ER2 positivo por la puerta, les prometo que nos echábamos a temblar. Pero la investigación llegó a la conclusión de que el cáncer de mama ER2 positivo era absolutamente dependiente de esa vía. Esto es así, es como si tenemos un ejército que es absolutamente dependiente de la aviación y somos capaces de quitarle los aviones. La guerra se acabó. Pues el cáncer de mama ER2 positivo dependía de una manera tremendamente importante de esos receptores de superficie. Y si éramos capaces de bloquearlos, conseguíamos cambiar la historia natural. Y se diseñaron lo que llamamos los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son unas proteínas que son capaces de circular por la sangre y que cuando encuentran un receptor que encaja perfectamente en su estructura, se unen a él. Y hacen algo muy importante. Por un lado lo bloquean. Al principio pensábamos que lo que hacían era bloquearlo.
lo bloqueaban y por tanto ya no funcionaba. Y luego nos dimos cuenta, luego hablaré al final también de la inmunoterapia, que el principal efecto no era ese. Los anticuerpos atraen a nuestras células inmunes. Y quien realmente hace el 80% del trabajo sobre el tumor no es el anticuerpo, es su propia inmunidad, la de la paciente. De modo que el anticuerpo marca las células tumorales y nuestras células inmunes son capaces de ir allí donde el anticuerpo les está diciendo aquí hay un elemento extraño y son las que hacen el trabajo. Es decir, hemos empezado a hacer una medicina que consiste en que nosotros damos algo que hace que nuestro propio organismo luego sea capaz de destruir el tumor de una manera mucho más eficaz. Bueno, pues esto es lo que hace el trastuzumab, o algunas de vosotras seguro que habéis oído hablar de Herceptin, ¿no? Herceptin ha sido una bomba, porque luego veremos lo que ha conseguido y lo que nos queda. Esto es una gráfica que la puedo poner para ustedes, para alumnos de medicina o para oncólogos. Miren, esta es cómo recaían antes de que existieran las terapias anti-HER2, cómo nos recaían las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Es la curva gris de la izquierda. En los 2 primeros años ven ese pico hacia arriba, eso eran recaídas. Solo con utilizar este anticuerpo monoclonal y dar con el punto clave de que el tumor cáncer de mama, el HER2 positivo, depende de esa vía tanto, cuando empezamos a utilizar trastuzumab fue esto lo que ocurrió. Estas son las curvas actuales. Hemos transformado el cáncer de mama HER2 positivo en un tumor que se comporta como los otros cánceres de mama. Es como si anuláramos esa vía y la tasa de recaídas ha disminuido de tal manera que hoy en día cuando entra por la puerta un cáncer de mama HER2 positivo, en vez de echarnos a temblar, casi nos ponemos nos ponemos muy contentos. ¿En qué se traduce esto? Cuando yo empecé a dedicarme a la oncología en los años 90, las pacientes con un cáncer de mama HER2 positivo metastásico vivían menos de 24 meses. Esto era así, menos de 2 años. En los años 2000 y sobre todo de 2014 para acá, una paciente con cáncer de mama metastásico HER2 positivo tiene una mediana de supervivencia, ahí pongo 56 y falta 2023, estaríamos ya superior a los 5 años. La mediana quiere decir que más de la mitad de las pacientes con enfermedad metastásica van a vivir más de 5 años y muchas de ellas sin quimioterapia, con terapias biológicas que en principio permiten llevar una vida aceptablemente normal. No voy a ser demasiado optimista en la charla. Siguen muriendo cada año 6.000 mujeres por cáncer de mama, 5.000 mujeres por cáncer de pulmón, muchísimos varones por cáncer de pulmón, por cáncer colorectal. Tenemos muchos retos por delante, pero hay que reconocer que en este momento conseguimos avances que han venido determinados por el mejor conocimiento de la biología de los tumores. Antes alguien mencionaba fue un periodista, me llamó alguien de La Opinión esta tarde para mañana sacar una reseña en el periódico y me preguntaba por el Prosigna, por el test genómico que hacemos en Salamanca para toda la región, para todo Castilla y León, y que utilizamos para saber si las pacientes con cáncer de mama, cuando son diagnosticadas en un tumor precoz, hay que darles luego quimioterapia o no. Hasta los años casi 2014, 2015, dábamos quimioterapia a las pacientes con cáncer de mama tras operarlas por cosas tan peregrinas, por el tamaño del tumor que tenían o si tenían un ganglio o no afectado en la axila. Y supimos que realmente esto dependía mucho más del comportamiento genómico de la enfermedad. De modo que cuando hacemos un test genómico basado en 50 genes que tenemos la suerte de tener en Castilla y León, les puedo decir que ahora mismo, si ustedes hacen una genómica en Extremadura, en Asturias, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en La Rioja, ese test genómico hay que mandarlo a Estados Unidos o a Holanda. Y en Castilla y León lo hacemos nosotros, en Madrid lo hacen en Madrid, en Cataluña lo hacen en Cataluña. 4 o 5 comunidades autónomas tenemos la tecnología para poder hacer nuestra propia genómica. Luego, pues otros lo mandan a Estados Unidos pudiendo lo mandar a Salamanca, pero bueno, da lo mismo. Cuando hacemos esto nos hemos dado cuenta, curva azul de arriba, que hay pacientes que sin quimioterapia van muy bien, porque genómicamente sabemos que tienen tumores que no necesitan quimioterapia y que antes con el tamaño del tumor y los ganglios no sabíamos que eran así. Y al revés, somos capaces de identificar pacientes curva roja de abajo que lo mejor que puedes hacer es darle quimioterapia porque si no van muy mal. ¿Qué ha permitido en este momento? Hay pacientes cuando vienen a la consulta que por el tipo de tumor que tienen, los ganglios que tienen y la biología que tienen, no les hacemos Prosigna, son de quimio, lo sabemos. Hay pacientes que tienen tumores que no necesitan quimio, son de hormona, ya lo sabemos. Pero hay un limbo de duda en muchas pacientes a las que antes tratábamos a ojo. Y sabíamos, cuando empezamos a hacer genómica, nos dimos cuenta que
A la mitad de las pacientes a las que estaban en ese limbo y le dábamos quimioterapia después de la operación, no la hubieran necesitado nunca. Yo todas las mañanas en la consulta le cuento a mi residente, esta paciente le dimos quimio en 2012, hoy no se la hubiéramos dado, pero en aquel momento no lo sabíamos. Y a la inversa, algunas a las que decidíamos no dárselo, porque parece que no, un 30% no se la dábamos y podían tener un riesgo de recaída alto. Bueno, pues esto lo hacemos con test de este tipo. Analizamos un panel de 50 genes, nos sale un score de riesgo, una puntuación de riesgo y sabemos, por ejemplo, en este caso, que sin quimioterapia su riesgo de recaída a 10 años es de un 4%. ¿Para qué le voy a dar quimio si solo tiene un 4% de riesgo de recaída? Pues a estas antes, a muchas se la dábamos. Y esto es medicina de precisión. Por eso decía, medicina de precisión no solo es saber qué le doy a alguien, a qué molécula trato, sino también a quién no le debo dar cosas para no tener efectos adversos. Hemos pasado, por tanto, de mirar cosas en la radiología, que las seguimos mirando, de mirarlas al microscopio, que las tenemos que seguir mirando, porque si hay algún patólogo aquí, ¿no? Y parece que es que ya no miramos al microscopio los tumores, a mirar también los genes del tumor. Este era el ejemplo que les ponía antes. A la izquierda, subtipos de cáncer de pulmón. Así hablábamos de los cánceres de pulmones hace nada, 10 años. Adenocarcinomas, carcinoma epidermoide, células grandes y microcítico. Bueno, pues a la derecha, en azul, es todos los adenocarcinomas ahora. Los adenocarcinomas los dividimos en si tienen KRAS, EGFR, ALK, ER2, BRAF, PI3K, AKT, NRAS. Es decir, ahora ya no puede alguien entrar en la consulta y le tenemos que decir, tiene usted un adenocarcinoma de pulmón. Tiene usted un adenocarcinoma de pulmón, de los cuales la mitad tienen lo que llamamos mutaciones accionables. ¿Eso qué es? Una mutación para la que existe una molécula que, si se la doy, cambia drásticamente el comportamiento del cáncer de pulmón. Esa es la buena noticia. La mala noticia es la mitad del queso de la derecha. El 50% todavía no somos capaces de detectar mutaciones accionables. Pero es que antes era quimio para todos. Y ahora sabemos que hay muchos pacientes ALK, tratamiento específico, RAS, tratamiento específico, EGFR, tratamiento específico, y no van con quimioterapia. Y no les digo ya con la inmunoterapia, con la moderna inmunoterapia. Así hacíamos antes en cáncer de pulmón. Este es un estudio que comparó quimioterapia frente a nada y ganó la quimioterapia. Ya me dirán ustedes, ganó porque es la curva azul, pero hombre, descorazonador. ¿Qué pasó cuando descubrimos ALK y una molécula que se llama crizotinib? Ahora las hay más modernas, pero en aquel momento era la que había. Frente a ALK, pues que ALK marcaba el rumbo del tumor. Y a esos pacientes los comparamos y se les dio quimioterapia, que era el ganador de esta película, la quimio, ya ven, frente a una pastilla anti-ALK con mínimos efectos secundarios. Esto sí es un efecto diferenciador. Esto es lo que nosotros buscamos con la medicina de precisión. Beneficiar mucho a un grupo para evitar de otros tratamientos que benefician muy poco. Pues esto es como van los cánceres de pulmón cuando les damos ALK y los comparamos con los tratamientos convencionales de antes, ¿no? ¿Qué es lo que el paso actual? La moderna inmunoterapia. La moderna inmunoterapia, habrá gente aquí que está o que ha conocido a gente que está con inmunoterapia, pembrolizumab, atezolizumab, unos nombres rarísimos. La moderna inmunoterapia consiste en lo que les decía antes. Nos hemos dado cuenta que el cáncer, aquí hay gente con tumores, pero hay muchos que no, iba a decir que no tenemos cáncer, que no sabemos que tenemos cáncer. Todos los que estamos aquí, todos los días tenemos cáncer. Todos los días tenemos células que se transforman y que podrían dar lugar a un tumor. Todos. Pero nuestro sistema inmune es capaz de identificar que esas células son extrañas y que no deben sobrevivir, las identifica y las destruye. Igual que es capaz de identificar una bacteria o un virus, pero también todos sabemos que las bacterias o los virus a veces nos juegan malas pasadas y nos matan, como el COVID. Bueno, pues en los tumores pasa lo mismo. Todos los días tenemos células que se transforman y que podrían dar lugar a un tumor, pero nuestro sistema inmune anda espabilado y las destruye. ¿Qué hemos sabido? Que en determinadas situaciones la inmunovigilancia falla. Y falla porque los tumores desarrollan mecanismos, como si fueran escudos, que impiden que el sistema inmune lo reconozca. Por decirlo de una manera, venimos del carnaval, el tumor se disfraza y pasa la célula inmune por allí y no lo reconoce, no ve que es un tumor. ¿En qué ha consistido la moderna inmunoterapia? En desarrollar moléculas que lo que hacen es
quitar esos escudos, quitar esos disfraces, los que llamamos anti-PDL1 o anti-PD1. Esas moléculas buscan esos escudos, esos receptores, los eliminan y no matan a la célula. Esos medicamentos no destruyen el tumor, pero les quitan la máscara. Y luego ya el sistema inmune hace el resto. Cuando pasa por allí, es capaz de identificar que eso que estaba allí enmascarado es un tumor. Esto es la inmunoterapia. La moderna inmunoterapia, que está cambiando la historia natural de muchos cánceres de pulmón, de melanomas, de tumores digestivos, que hasta ahora no tenían apenas tratamientos específicos, lo que hace es que una molécula hace que nuestro sistema inmune sea el que haga posteriormente el trabajo. Es verdad que a veces la inmunoterapia la combinamos con quimio, porque en determinados tumores, algunos cánceres de pulmón, cáncer de mama y otros, combinar la clásica quimioterapia con la inmunoterapia mejora los resultados y, por tanto, tampoco hay que menospreciarlo. Pero fíjense, la estamos utilizando prácticamente ya en todos los tumores, en pulmón, en mama, en genitourinarios, en cáncer de cabeza y cuello, en un espectro muy grande hay tumores, en unos con mejores resultados y en otros todavía con resultados más preliminares y pobres. Ya digo que tampoco quiero pecar de optimista, pero sí darles una versión real de lo que es en este momento el tratamiento del cáncer, la oncología. Esto es como ha cambiado. Esta diapositiva incluso ya es muy antigua, es una diapositiva del 2014, la debería cambiar. Pero la primera inmunoterapia que se utilizó en melanoma, el melanoma es un tumor que era mortal, la mortalidad por melanoma era drástica del melanoma avanzado. No había tratamientos efectivos. La incorporación de la inmunoterapia ha cambiado la vida de los pacientes con melanoma avanzado. No los curamos, pero se convierten en largos supervivientes porque el melanoma es un tumor muy dependiente de la inmunovigilancia y cambia totalmente, hasta el punto que hay pacientes, que es la línea amarilla, que se tiran mucho tiempo sin recaída, forman esa parte plana de la curva que no nos atrevemos, porque somos muy miedosos los oncólogos a decir que esos pacientes están curados, pero quizá en algún momento nos tengamos que atrever a decir que lo están. ¿Qué es lo nuevo? Lo que llamamos la NGS. La NGS son siglas inglesas y en castellano podríamos decir que es lo que llamamos la secuenciación masiva. Todo esto que he contado hasta ahora no es ciencia ficción, ya es lo que hacemos todos los días en la consulta. ¿Qué es lo nuevo? Lo que estamos empezando a hacer, pero cuando digo empezando a hacer es que ya lo estamos haciendo, es que hasta ahora esas mutaciones que yo buscaba para utilizar una determinada molécula eran analizadas de una en una. Para ver cómo era un cáncer de pulmón yo hacía EGFR, ALK, y entonces el patólogo lo mareábamos, o para ver cómo era un cáncer de mama, PI3K, EGFR, ER2, AKT, un montón de cosas. Bueno, pues ahora utilizamos la secuenciación masiva. La secuenciación masiva es que yo cojo un tumor y lo que antes tenía que hacer uno por uno es como una cadena de montaje. Es decir, es lo mismo que si yo tengo que llenar botellas de agua una a una abriendo y cerrando el grifo, o luego voy a una fábrica de gaseosas y veo cómo pasan todas juntas, y el trabajo que yo he hecho en una hora de llenar 8 botellas, una máquina me hace 200 botellas. Bueno, pues la secuenciación masiva es la posibilidad de analizar en bloque y con un único procedimiento decenas de genes a la vez. De modo que yo tengo un perfil del tumor con todo el perfil mutacional que tiene. Y ese perfil mutacional me dirá si ese tumor tiene mutaciones que yo puedo tratar porque ya hay un medicamento aprobado para eso. Puede que el tumor tenga una mutación para la que no hay un medicamento aprobado, pero haya un ensayo clínico abierto en el Hospital Valdebrón y yo pueda mandar a la paciente a Barcelona porque no tiene otra posibilidad y la puedo mandar. O puede que encuentre mutaciones, que este es un ejemplo que voy a poner al final, en una situación que cada vez hablamos más. Es lo que llamamos los tumores agnósticos. ¿Qué es un tumor agnóstico? Hasta ahora yo trataba un cáncer de mama porque venía de la mama, un melanoma porque viene de la piel, o un cáncer de pulmón porque viene del pulmón. Bueno, pues hay cánceres de mama que tienen la misma mutación que algunos melanomas y que algunos cánceres de pulmón. Entonces, nos estamos empezando a olvidar de tratar a los tumores por dónde vienen, sino por cómo son. Y empezamos a tratar igual un cáncer de mama BRAF mutado que un melanoma BRAF mutado que un cáncer de pulmón BRAF mutado. ¿Por qué? Porque tienen la misma mutación. Empezamos a tratar a los tumores por sus características moleculares y no por el órgano del que vienen. Bueno, pues esto lo podemos hacer porque ahora podemos hacer paneles de más de 200 genes. ¿Esto lo podemos hacer ya? Pues esto hasta ahora era complicado. Consiste básicamente en que esto es un cáncer de próstata, en el que nos llega un informe y abajo nos viene el perfil mutacional.
en la parte del centro. Entonces, por ejemplo, este cáncer de próstata tiene 4 mutaciones. BRCA2, que a quien tenga por aquí un cáncer de mama le sonará. Hay cánceres de próstata con BRCA2, igual que el cáncer de mama, y se tratan con la misma molécula que los cánceres de mama BRCA2 positivo. O PITEN es una mutación que también está frecuente en cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que analizar a los tumores desde otro punto de vista. No tanto ya de dónde vienen, sino por qué tienen. Esto era muy costoso y era difícil, pero todos los estudios ahora mismo van encaminados a esto. Entonces, o nos poníamos las pilas o nos quedábamos haciendo oncología del siglo pasado. Todas las comunidades autónomas y todos los sitios que más o menos quieran hacer una oncología moderna han puesto en marcha planes estratégicos de medicina de precisión. En España, pues comunidades autónomas que han ido punteras en este sentido, pues Cataluña, Cantabria, Andalucía en algunas zonas, bueno, un poquito por delante. Pero es verdad que ha habido un salto cualitativo y muchas comunidades autónomas se han puesto las pilas. Y bueno, yo soy muy crítico cuando tengo que serlo, pero en este momento Castilla y León pues es una de las comunidades autónomas que está en ese segundo vagón, es decir, detrás de aquellas que fueron pioneras. En este momento estamos en una posición muy ventajosa y el plan de medicina de precisión de Castilla y León está en marcha y ya está funcionando. En este momento se puede hacer secuenciación. Yo sé que esto que digo siempre dicen ya, claro, en Zamora, pero yo ahora les voy a explicar cómo es el plan estratégico y seguro que les va a convencer. El plan estratégico consiste en que hay que poner secuenciadores donde haya equipos grandes y donde haya biólogos moleculares, porque aquí ya no hacen falta solo patólogos, sino también biólogos moleculares. Hay funcionando un secuenciador ya en Burgos, hay funcionando un secuenciador en Salamanca, a punto de funcionar uno en León y uno en Valladolid. Y esos van a ser los 4 secuenciadores. Y que vamos a generar lo que llamamos nodos, es decir, vamos a generar grupos eficaces de trabajo para que una paciente de Zamora pueda, o un paciente de Zamora que necesite secuenciación. No todos los tumores necesitan secuenciación. Yo cuando tengo un cáncer de mama ER2 positivo le doy terapia anti-ER2 y no tengo que hacer un panel de 200 genes, pero cuando tengo una paciente que le he dado 2 líneas de tratamiento, no va bien y algo no funciona y no encuentro con qué tratarla, le tengo que hacer una secuenciación. En pulmón hacemos más secuenciación porque hay muchas mutaciones driver que llamamos. Bueno, pues lo que hacemos es generar nodos. Salamanca, Ávila y Zamora van a trabajar juntos y toda la secuenciación se hará en un único aparato, pero los resultados se tendrán en el mismo tiempo, con la misma eficacia y con algo que luego comentaré que es muy importante, que es el comité molecular de tumores. Ahora mismo el plan ya está diseñado, ya están funcionando los secuenciadores y podemos decir que en este momento Castilla y León es una de las comunidades autónomas que ya hace NGS y que permite hacer una medicina de precisión un pasito más allá. Ya no analizamos 5, 6, 7 mutaciones, analizamos decenas de mutaciones. Estamos en una situación de puesta a punto. Todavía el número de secuenciaciones que hacemos no puede ser el que a lo mejor querríamos, porque todo esto requiere una puesta a punto, una validación, pero les puedo asegurar que hay comunidades autónomas donde todavía no está implementada la NGS y en este momento pues yo creo que podemos estar medianamente contentos. Me preguntaba antes el periodista qué nota le daría y yo le decía que de momento yo aprobaría el examen y le pondría un 6, pero tenemos que empezar a ver si conseguimos llegar al notable y, bueno, pues en unos años llegar al sobresaliente. Esto es lo que hace la secuenciación. Este es un tumor, este es un cáncer de mama y todos los puntitos que ven ahí son genes analizados y nos dice si están rojos si se expresa mucho, si están azules no se expresan nada y si están blancos es que ese gen no tiene ninguna alteración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo un mapa genómico que ya digo, y esto es muy importante, para que no todo el mundo vaya mañana a una consulta diciendo yo quiero que me hagan una secuenciación. Esto no se necesita en todos los tumores, se necesita cuando no encontramos la vía adecuada para tratar el tumor y sabemos que haciendo una secuenciación lo podemos encontrar. Bueno, pues tenemos más cosas nuevas y también cosas que ya hacemos, Y una de ellas es esta. Han oído hablar de la biopsia líquida algunos de ustedes, ¿no? La biopsia líquida, se lo he contado antes de una manera bastante general. El tumor cambia. El tumor, a medida que progresa y nos da problemas, puede cambiar y tenemos que rebiopsiar. Pues ustedes imagínense lo difícil que es a veces rebiopsiar un hueso o rebiopsiar un nódulo pulmonar que está en la mitad del pulmón y hay que atravesar con una aguja con los riesgos que eso supone. Hoy en día somos capaces de encontrar células del tumor circulando en sangre. Me refiero a que si alguien de la sala tiene una metástasis pulmonar, somos capaces de encontrar células circulantes de ese tumor en la sangre. Esas células somos capaces de aislarlas. En la sangre, he puesto más ejemplos, en la sangre, en la saliva, en la orina, en muchos sitios, pero fundamentalmente la biopsia líquida la hacemos en sangre.
Les voy a poner un ejemplo. Nosotros sabemos ahora mismo que hay una mutación en cáncer de mama metastásico que se llama PI3K. PI3K la podemos detectar en el tumor rebiopsiando para ver si está presente, pero la podemos detectar en biopsia líquida también. Hay pacientes de las que no tenemos tumor porque están en muy malas condiciones, porque estaba muy deteriorado, porque la muestra se guardó en parafina, pero en el año 2016... y hacemos una extracción de sangre y somos capaces de encontrar mutaciones de PI3K en las células circulantes y tratarlas con un fármaco específico para mutaciones de ese tipo. Bueno, pues encontramos este perfil de mutaciones en sangre y podemos ir tomando decisiones de tratamiento sin necesidad de biopsiar a la paciente, sino con una sola muestra de sangre. Con lo que más lo hacemos esto es con sangre. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en cáncer de pulmón ya es cotidiano. Hay un medicamento que funciona muy bien en un tipo de cáncer de pulmón que se llama EGFR mutado. Bueno, pues en EGFR mutado los pacientes empiezan a responder muy bien hasta que aparece una mutación que es la E790. Cuando aparece esa mutación dejan de responder a ese medicamento y todo se vuelve gris. Pero desde hace unos años disponemos de otro fármaco, el osimertinib, que permite revertir la resistencia de esa mutación. A estos pacientes ya no les rebiopsiamos el hígado, el pulmón, no, biopsia líquida y encontramos en la mayor parte de los casos esa mutación de resistencia. En mama les he puesto un ejemplo, en próstata también se utiliza, es decir, la biopsia líquida ya la empezamos a utilizar y pasa un poco lo mismo. No podemos tener 13 centros en Castilla y León que hagan biopsia líquida, pero podemos tener 13 centros receptores para hacer los análisis de biopsia líquida, y eso es con lo que estamos jugando en este momento. Para llegar a lo que les comentaba antes, en vez de tratar por órganos, un pulmón, un colon, una mama, lo que tratamos es por mutaciones. Y puede que trate igual a ese paciente con un pulmón, un colon y una mama que tengan una mutación en común y a esos 3 de abajo porque tienen otra mutación en común. Y a día de hoy, pues les voy a poner un ejemplo. Hemos hablado antes del cáncer de mama ER2 positivo. El cáncer de mama ER2 positivo se trata igual que el cáncer gástrico de estómago ER2 positivo. ¿Qué tienen en común? ER2. Pues se tratan igual, con tratamiento anti-ER2. Antes dábamos una quimio para el cáncer de mama y una quimio para el cáncer de estómago. Y los cánceres de estómago ER2 positivo iban de pena. ¿Por qué? Porque aquella quimio no les hacía nada. Lo que había que tratar era la vía ER2. Y si con la vía ER2 en mama funcionaba, iba a decir, coño, vamos a usarla en cáncer gástrico. Y funciona. Esta es la clave y este es el cambio en este momento al que estamos asistiendo. Por tanto, todo esto es lo que venía a decir antes. Y lo que decía también, la importancia de un equipo multidisciplinar. Esto ya no se puede hacer de manera individual. Nosotros en Salamanca, todos los miércoles nos reunimos y se analizan. Se lo puedo asegurar, no hay ningún cáncer de mama que entre en el Hospital Universitario de Salamanca que no pase por el comité de mama. Y en el comité de mama están los cirujanos, los patólogos, los radiólogos, los especialistas en radioterapia, los oncólogos, la psico-oncóloga que pasaba por allí, la enfermera gestora de casos, que es una figura imprescindible, porque nosotros todos estamos muy liados en nuestras consultas y la enfermera gestora de casos es la que está pendiente de que la paciente vaya de un lado para otro, si hacemos un tratamiento preoperatorio se opere cuando se tiene que operar y no se nos pase el arroz, que la paciente tenga las pruebas en el tiempo que tiene que tenerlos, etcétera. Los médicos nucleares también están presentes por temas de ganglio centinela frecuentemente. Bueno, pues ahora encima tenemos más trabajo, porque ahora tenemos que tener una cosa que se llama los comités moleculares. Esta diapo tenía que haber ido al final, pero la voy a poner aquí ya. Recuérdenla. Este es el pequeño problema que tenemos. Digo pequeño porque creo que poco a poco estamos mejorando con la participación de todos. El problema es que desde que tenemos un ensayo clínico que demuestra que algo es eficaz, y donde digo un ensayo clínico digo también una nueva tecnología, hasta que la implementamos allí a los pacientes y los clínicos, todo eso son pasos intermedios. Y eso a veces son 2 años. Hemos dicho que en este momento la asistencia de la oncología en España está a muy buen nivel, el de la investigación también. Les aseguro que en Castilla y León se puede tratar un tumor igual de bien que en el MD Anderson de Madrid o en la Clínica Universitaria de Navarra, pero en España estamos por debajo de la media europea en estos tiempos. En el tiempo que va desde que algo se demuestra que es eficaz hasta que las autoridades le asignan lo que llamamos precio de reembolso y por tanto lo podemos utilizar. Claro, más de 2 años hace que haya pérdidas de oportunidad para pacientes que se podrían haber beneficiado de ese tratamiento. Y en este momento el reto es acortar estos tiempos, porque la medicina de precisión es muy cara y estamos en un momento de dificultades a la hora de hacer sostenible el sistema sanitario. Pero bueno,
Bueno, esto ya se está trabajando. Creo que autoridades sanitarias están dando pasos, la industria farmacéutica también tiene que darlos a veces, con una gestión adecuada de los precios. Las sociedades científicas, les aseguro que estamos trabajando muy duro, y yo todos los meses acabo 2 días a la semana en la Agencia Española del Medicamento con reuniones, dando caña a todo este tema, pero este es el reto. ¿Cómo hacer llegar toda esta innovación antes? Porque aquí tenemos un problema, y es que aprueba Europa, donde pone aprobación EMA, es la Agencia Europea del Medicamento. Después viene el Ministerio de Sanidad y Consumo, pero ¡ay, señor! Aquí tenemos una cosa que son 17 microministerios. Claro, la aprueba el Ministerio y luego vienen las comunidades autónomas, y aquí es donde se genera el problema. Las hay más rápidas, las hay más lentas, los hay con criterios más estrictos, menos. Y el problema a veces no son los tiempos, sino las inequidades. Es decir, que en un momento dado un medicamento esté aprobado antes en una comunidad autónoma en otra, y se generan conflictos de código postal, como decimos ahora, ¿no? Gente incluso que se cambia de domicilio porque se entera que determinado medicamento está en una comunidad autónoma y otro no. Bueno, yo en esto soy crítico, pero tampoco soy alarmista. Es decir, esto es mejorable, pero tampoco es catastrófico. Entonces, por supuesto, acortar tiempos, evitar inequidades e igualar que todo llegue a la vez y no dependamos de comunidades autónomas, o incluso a veces de gestores locales, de comisiones de farmacia de un hospital u otro. Yo les podría decir en qué hospitales de Castilla y León los comités de farmacia locales son más duros y en cuáles son más permisivos, pero no les voy a decir en público cuáles son. Pero este es el reto. Bueno, el otro reto, que lo decía, es que ahora ya no nos vale solo con los comités de tumores, que nos reunamos para hablar de la mama, sino que tenemos que tener comités moleculares. Porque cuando recibimos toda esta información molecular, interpretarla es muy complicado. Y es muy complicado. No vale con que a uno le hagan una NGS y reciba un informe con que tiene 50 mutaciones. Porque entonces lo fácil es decir, te pongo esto, esto y esto. No, hay que interpretar qué es lo mejor para esa paciente, qué fármacos están disponibles, cómo es esa mutación, más intensa, menos intensa, un montón de cosas. Y eso lo tienen que hacer expertos. Esto ocurre porque a veces los informes llegan directamente a los pacientes o a médicos que no tienen experiencia en NGS, y es fundamental que se participe en comités moleculares de tumores. Ya en Castilla y León se están generando los primeros comités moleculares, y esto hace que, por ejemplo, una paciente de Zamora que se hace una NGS, que se hace en Salamanca y se manda el informe a Zamora, la oncóloga o el oncólogo de Zamora se conecta por vía telemática. 1 de cada 2 miércoles nos reunimos en el comité molecular en Salamanca y su caso se debate, y el oncólogo tratante está presente y entonces nos cuenta el caso, vemos qué problemas tiene la paciente. Yo puedo hacer una mutación a una paciente y me salen 3 mutaciones, pero cuando luego el oncólogo me dice que esa paciente tiene 3 infartos, está demenciada, 2 ictus y tal, le decimos, esta molécula a lo mejor no es para ella. Hay que debatir el caso de manera individualizada. Para eso son muy importantes los comités moleculares. Problema, en este momento solo el 40% de los hospitales en España tienen NGS y solo un 50% tienen acceso a biopsia líquida y solo un 30% tienen comités moleculares de tumores. En este momento, que a mí me consta, en Castilla y León me parece que hay 2 comités moleculares de tumores funcionando, uno en Burgos, otro en Salamanca, pero la ventaja es que, bueno, pues el nodo de Salamanca, que implica a Zamora y Ávila, pues ya lo tiene, y podemos empezar a decir que tenemos ya comité molecular de tumores, pero nos queda mucho camino por recorrer. Yo voy al comité molecular y todavía estoy muy perdido en esto. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? Para acabar con una noticia, pues que en los últimos 40 años hemos duplicado la supervivencia por cáncer. Que se sigue muriendo mucha gente por cáncer, y esto lo sabemos, que seguimos teniendo muy mal pronóstico en algunos tumores, pero hemos duplicado la supervivencia por cáncer en los últimos 40 años. Una mujer diagnosticada de un cáncer de mama en España a los 5 años tiene una probabilidad de estar viva del 86%, un cáncer de próstata del 90%, un melanoma de un 89%. El reto, pues que los páncreas pues por ahí andan un 10%, los pulmones pues todavía tenemos problemas serios porque hemos mejorado mucho los tratamientos, pero tenemos un reto. Entonces, ¿tenemos muy buenas noticias? Sí, pero bueno, lo vamos a dejar en un 5,9, ¿vale? Nos queda mucho para el sobresaliente y, por supuesto, para la matrícula de honor. Me preguntaban hoy si ¿cuándo podremos curar el cáncer? No va a haber un día que digamos hemos curado el cáncer. Iremos progresivamente curando algunos tipos de cáncer y se irán sumando a la lista tipos de cáncer que curamos. Pero esto no va a ser cuando curamos las infecciones. No, oigan, mire, han oído estos días lo del SIDA, lo del VIH. Se están curando pacientes de VIH. Esto hace 20 años era impensable.
Bueno, pues no curamos todas las infecciones. Ahora empezamos a curar VIH, pues nos morimos de COVID. Bueno, pues no curaremos las infecciones, iremos curando algunos tipos de infecciones. Bueno, pues con el cáncer pasa lo mismo. Vamos a ir curando determinados tipos de cáncer a medida que descubramos sus mecanismos íntimos que nos llevan a ser más eficaces. Pero el cáncer ya no existe, existen los cánceres. Esto es el mensaje fundamental que hay que transmitir. Termino con un mensaje muy importante. La medicina de precisión es guay, pero oiga, mire, 1/3 de los cánceres no tendríamos que llegar a la medicina de precisión. 1/3 de los cánceres se deben a factores de riesgo evitables. Es decir, si hiciéramos las cosas mejor desde pequeñitos, nos ahorraríamos el 30% de los NGS y de las moléculas que empleamos. 1 de cada 3 muertes por cáncer se deben a tabaco, a algunos tipos de infecciones, menos alcohol, a hábitos de vida como el sedentarismo, el sobrepeso, el ejercicio físico y la dieta. Es decir, que si no fumamos, bebemos poquito, lo ideal sería nada, pero decir esto a veces, claro, es que tenemos aquí la denominación de origen toro y eso a veces, pero vamos a beber poquito y de una manera saludable. No fumemos, intentemos hacer ejercicio físico. Intentemos comer sano, que no quiere decir que no se pueda uno dar un lujo, comer medianamente sano. Intentemos evitar el sobrepeso. El 50% de la población española ya tiene algún grado de sobrepeso. 1/3 de las muertes por cáncer. 12.000 casos al año de cáncer en España, esta no es la gráfica, es la que viene después, se debe al consumo excesivo de alcohol. 12.000 casos de cáncer al año en España. Y esta es la mala noticia que les ponía al principio. La azul, arriba, ¿cómo va la incidencia de cáncer de pulmón en hombres? Hombre, alguna cosa habíamos hecho bien. Quiero decir que siempre lo de los hombres. Se fuma menos en varones. Entonces parece que en el hábito tabáquico el dejar de fumar ha calado mejor en los que fumaban mucho, que eran los varones. Y ven la línea discontinua azul o verde arriba, la mortalidad por cáncer de pulmón en varones está disminuyendo. La línea de abajo es la de las mujeres. La mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres es esa línea discontinua. Se incorporaron después al hábito tabáquico, entonces estamos viendo ahora la mortalidad y les está costando más dejarlo, sobre todo en edades jóvenes. Hay mucho hábito tabáquico en mujeres muy jóvenes y esto va a ser un problema de salud. Como les digo, está a punto de sobrepasar en algunos países ya, como Estados Unidos, y en España la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres ya toca a la mortalidad por cáncer de mama. Esto es lo que le decía del alcohol antes, que me he despistado. Lo he comentado antes de tiempo. Y bueno, pues esto es lo que les decía, esto es a nivel mundial. Entonces el número de casos de cáncer atribuibles a sobrepeso. Cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer gástrico. Hay un montón de tumores que tienen que ver con el sobrepeso, el sedentarismo y la dieta inadecuada, fundamentalmente por mecanismos de proliferación. Hay muchas asignaturas en los colegios, pero falta la educación para la salud y no hay promoción de una dieta saludable desde pequeños, de la importancia del ejercicio físico. En mujeres con cáncer de mama sabemos hoy en día que hacer ejercicio físico disminuye el riesgo, pero no solo eso, en las que ya han tenido un cáncer de mama disminuye el riesgo de recaída. Hacer ejercicio físico que no es ver escaparates, que es un ejercicio físico vigoroso, adecuado, disminuye el riesgo de recaída en las mujeres que han tenido un cáncer de mama, tanto como el tamoxifeno, la mejor quimioterapia. Tiene un impacto casi del mismo nivel que las mejores terapias. Y sabemos que es por mecanismos íntimos fisiopatológicos muy concretos. No hay programas específicos, me consta que aquí ya lo empieza a haber, todos son mejorables, pero estamos intentando implementar programas de ejercicio físico oncológico, por ejemplo, en tumores en los que sabemos que después de haber tenido un tumor, hacer ejercicio disminuye el riesgo de recaída. Como conclusiones, pues que la medicina de precisión es una realidad, pero es una realidad en evolución, en crecimiento, que cada día vamos sabiendo más y esto nos desborda, y que la selección de un tratamiento basada en biomarcadores específicos con estrategias muy selectivas está aumentando la supervivencia. Esto es una realidad. ¿Queremos más supervivencia? Sí, pero la está aumentando. Pero bueno, la medicina de precisión, este es un mensaje muy importante, no es secuenciar genes sin sentido a todo el mundo. Es saber lo que buscamos para tener los resultados que queremos. Solo hay que buscar cuando sabemos que con lo que vamos a encontrar podemos hacer algo. O sea, quiero decir, si lo que vamos a encontrar no me va a servir para hacer algo o me va a generar más dudas, mejor no lo hago, ¿no? Lo que dije antes, generar un buen acceso equitativo a la innovación. Creo que no vamos mal, pero hay mucho que mejorar. Y los avances en el diagnóstico molecular
y en el tratamiento son clave, pero la prevención primaria, que son hábitos de vida, y la prevención secundaria, que es las pruebas de cribado, la mamografía, la sangre oculta en heces, las revisiones ginecológicas, son cuanto menos pues igual de esenciales.